Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Más del 50% de la energía que usa Bitcoin es energía limpia. Y Elon Musk en el pasado dijo que cuando esto sucediese, Tesla volvería a aceptar pagos con Bitcoin. Así que esperemos que pronto anuncie que vuelven a retomar esos pagos. El director de riesgos y jefe de asuntos legales de Binance en Estados Unidos ha dimitido. A este paso, CZ se va a quedar sin trabajadores en Binance US. Deutsche Bank va a ofrecer servicios de custodia de Bitcoin y criptomonedas. Y atentos con esta noticia, porque FTX ha recibido la aprobación judicial para liquidar 3.400 millones de dólares en criptoactivos. Hay mucha gente que se está asustando por esto. Pero primero, no creo que vaya a ser una venta de golpe de todos los criptoactivos. Y segundo, lo más probable es que esto se vaya a hacer en OTC, o por lo menos parte de todo este capital, porque como comprenderéis es muchísimo volumen. Así que lo más probable es que vaya a ser algún tipo de intercambio entre institucionales, no una venta agresiva al retail. Ahora, revisando el técnico, estamos viendo como el SP500 rompe de forma agresiva al alza. Ayer comentaba que no valoraba que esto fuese todavía la sacudida, pero podría ser que al final sí que fuese así. A mí al menos a nivel técnico no me cuadraba todavía que lo fuese. Esto sí que me cuadraría más como un fallo estructural, pero desde luego que esto también podría cuadrar ahora como una sacudida. En este caso sí que creo que no me he podido anticipar al mercado con este movimiento, pero más que nada porque siguiendo la metodología no me daba esto como evento de sacudida. Pero bueno, ya sabéis, no pasa nada, ya llegarán nuevas oportunidades. Eso sí, teniendo en cuenta esto como una reacumulación, ahora aquí podríamos ver un movimiento de continuación alcista. Vamos a ver si llega a tener algún retroceso hacia la zona de los 4.491 aproximadamente, para poder entonces valorar si nos incorporamos en ese movimiento de continuación alcista. Si desde aquí continuase subiendo en vertical, pues no habría mucho que hacer, ya que otras zonas operativas que tenemos, por ejemplo, es la zona de los VWAPs, que está en torno a los 4.477, queda bastante lejos de momento. De todos modos, también creo que va a ser importante vigilar esta zona de aquí. Voy a marcarla en el análisis a ver si le pillo el nivel, que me está costando. Ahí, perfecto, ya que si alguno ha sido capaz de identificar este movimiento habiendo considerado este movimiento bajista como una sacudida, creo que esta zona puede ser un objetivo bastante importante para proteger la operativa. Incluso te podría llegar a decir, bueno, ya la zona en la que está también podría ser otro nivel. Aquí tenemos un pequeño nodo, así que si alguien va en long, también podría ser una zona donde tendría que proteger esa operativa en long. Y luego también marcaría esta otra zona de aquí, los 4.521. Estos podrían ser los siguientes objetivos que esperaríamos para un movimiento de continuación alcista tras una reacumulación en estos niveles operativos. Sí que es cierto que esperábamos en cierta medida un movimiento alcista después de la ruptura de esta dinámica bajista, pero bueno, como os digo, por desgracia yo en este caso creo que no he podido identificar con anticipación esta reacumulación. Pero bueno, el mercado es así al fin y al cabo. No siempre vamos a poder cazar todos los movimientos. Y de hecho, cuanto más complicado veas un escenario, también considero que es más peligroso llegar a buscar una operativa ahí. Al final muchas veces hay que intentar buscar lo más sencillo y lo más visual. Si se complica demasiado, quizás lo mejor que puedes hacer es dejar la operativa a un lado y esperar nuevas oportunidades, que como os digo acaban llegando. Ahora vamos con Bitcoin, porque aquí sí que ha llegado a los niveles operativos que esperábamos. Lo que sí que voy a retirar de momento es esta zona que habíamos marcado por si llegamos a tener un movimiento lateral, que de momento pues no parece ser que vaya a ser así, pero esta zona la contemplábamos ayer como una zona muy clave para el corto plazo, y como veis el precio ha estado reaccionando a estos niveles. Ayer comentábamos cómo identificábamos una cierta pérdida de momentum alcista. Tras esto tuvimos un ligero movimiento bajista buscando liquidez, y a partir de aquí intentó volver a atacar estos niveles operativos, porque comentábamos que era bastante probable que visitase todavía la parte alta de la estructura, pues más que nada porque estábamos viendo muchísima liquidez en estos niveles operativos. Y como veis ha alcanzado la parte alta y aquí ya empezamos a ver ciertos eventos climáticos. Aquí está dejando una mecha bastante importante que si veis además también tiene bastante volumen, y luego aquí también estamos viendo un rechazo a la parte alta de la estructura,
con un ligero aumento de volumen también. Esto obviamente ya no son zonas para buscar compras. En caso de que quisiésemos estar buscando algún tipo de compra, tendríamos que esperar a ver si llegaba a romper la parte alta de la estructura. Y ya entonces en el test sería donde podríamos estar valorando algún tipo de compra. Pero de momento, viendo esta acción del precio, no es el momento ideal para buscar compras. Porque perfectamente, después de alcanzar la parte alta, podríamos intentar buscar niveles operativos más bajos en búsqueda de liquidez, si aquí ya vemos que pierde ese movimiento alcista, ese momentum alcista, mejor dicho, para luego ya atacar con más fortaleza. Esto a nosotros nos viene genial porque también podríamos estar valorando incorporarnos en un movimiento alcista en alguno de los niveles operativos que tenemos en la estructura. Además, aquí tenemos una confluencia muy importante con el VPOC y el VWAP semanal en torno a los 26.030. Entonces, tras lo que ha sido la búsqueda de liquidez, en este caso de zona de mínimos, y posterior reingreso demostrando fortaleza, tenemos varias opciones. O bien esperar un retroceso en búsqueda de liquidez donde podamos valorar incorporarnos, o bien para una operativa más conservadora sería esperar una ruptura y posterior test de consolidación. Aquí es importante el cambio de contexto que hemos tenido, que lo pudimos observar en cuanto rompió esta zona de aquí. Antes comentábamos que había ventas bastante agresivas sobre la zona del VPOC, lo vimos en varias ocasiones. Y tras esta ruptura acabamos teniendo esta pequeña consolidación para ya romper con más fortaleza. Todos los que estuvisteis valorando compras en estos niveles operativos, recordad que estos objetivos ya son zonas para proteger esa operativa en long, para evitar que si vemos ese movimiento bajista puedan barrer algunos stop loss que puedan estar por aquí dentro de la estructura. Como siempre son zonas para proteger la operativa o sacar parciales, la gestión ya depende de cada uno. Lo que esperaríamos en un inicio para poder seguir valorando los setups alcistas es que aunque tengamos un retroceso dentro de la estructura, no perdiésemos estos niveles operativos, la zona de VWAPs y el VPOC. Podría venir a consolidar en la parte baja de la estructura, pero no estaría demostrando tanta fortaleza. En caso de confirmar la acumulación en estos niveles operativos, podríamos estar buscando setups ya pues en este caso en timeframes un poco más altos, como 4 horas o incluso el diario, buscando la parte alta de la estructura, ya que como comentábamos, desde que establecimos esta estructura en el gráfico diario, aquí hemos visto la fase A y todavía nos quedaría el desarrollo de la fase B, que todavía podría llevar cierto tiempo. Pero mientras tanto tenemos que aprovechar las estructuras internas para aprovechar las fluctuaciones dentro de la misma. Así que una acumulación en estos precios nos podría poner objetivos alcistas dentro de esta misma estructura, con objetivos de la parte alta de la estructura, ya que podría ser donde veamos otra distribución para volver a visitar la parte baja. Vamos a estar aprovechando estos niveles operativos para aprovechar el desarrollo de la fase B, porque si no tendríamos que esperar sin hacer nada hasta que llegásemos a ver una sacudida en el gráfico diario. Y como os comentaba, eso podría llevar semanas o incluso meses. Pero nosotros vamos a intentar aprovechar estas oportunidades que da el mercado en temporalidades menores. Así que nada, vamos a pasar a revisar las herramientas. Comenzamos entonces revisando Trading Different, donde los mapas de liquidaciones nos están dando muy buenas oportunidades operativas en estos últimos días. Vamos a subir un poquito más de timeframe para ver en general qué es lo que hemos observado en estos últimos días y de qué forma nos hemos podido anticipar al mercado gracias a estas herramientas. Esta fue la primera pool de liquidez que fue a buscar el precio, donde veíamos cómo absorbía todas estas liquidaciones, y tras esto fue a la segunda zona donde había más liquidez, que es donde estamos precisamente ahora. Y por lo que ayer comentaba que esto podría ser un objetivo muy interesante en el corto plazo, a pesar de ver esa pérdida de momentum. Me hubiese parecido muy extraño que llegasen hasta aquí y no buscasen toda esta liquidez que veíamos. De hecho, aquí incluso veo un pequeño movimiento de manipulación para cargar aún más esta zona de shorts. Vamos a bajar de timeframe para verlo mejor. Como podéis ver, aquí tuvimos un ligero movimiento alcista que luego tuvo un rechazo muy agresivo, y tras este rechazo comenzaron a entrar shorts metiendo liquidez en estos niveles operativos, y ya luego el precio fue a liquidar todas estas posiciones, que es justo lo que estamos viendo ahora. Si hacemos zoom veréis cómo han limpiado toda esta liquidez que había, queda un poco todavía, en torno a los 27.000 más o menos, pero tampoco queda mucho más porque gran parte de la liquidez que había ya se la ha llevado en este movimiento.
Ahora lo que empezamos a ver es que entran algunos clústeres por parte de los long, por ejemplo aquí en torno a los 25.756 o por aquí en torno a los 25.400. Vamos a limpiar un poco la liquidez que no es tan importante. Algo también clave en este caso en Trading Different es el indicador de dirección, que como veis marcó una tendencia alcista justo antes de buscar toda esta liquidez, por lo que para hacer scalping es súper útil esta herramienta. Recordad que tenéis los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo, que además algunas tienen incluso ventajas. Y ojo, porque aquí parece ser que la herramienta que nos muestra la dirección del mercado ha dejado de marcar en este caso tendencia alcista, justamente en esta última vela, así que mucho cuidado porque podríamos haber llegado a la zona máxima de este movimiento. Si queréis, puedo llegar a compartir de vez en cuando un poco más la información de esta herramienta en mi cuenta de Twitter, para ir actualizando un poquito más la situación. Dejadme en los comentarios qué os parece. Y recordad que tenéis el enlace a mi Twitter también en la descripción del vídeo. En el gráfico de una hora no estamos viendo ninguna zona de liquidez tan fuerte como estas dos últimas que ha buscado el precio. Vamos a ver si en los gráficos de swing podemos verlo. En los gráficos de swing, donde tenemos diferentes apalancamientos, sí que vemos como en la zona de los 28.400 hay liquidez, pero donde más estamos viendo, como veis, es a partir de los 24.500 en adelante. Hay mucha liquidez por parte de los long aquí cerca. Por parte de los short no vemos tanta liquidez hasta los casi 32.000. En caso de tener un movimiento de continuación alcista, probablemente también podríamos tener esta zona como un objetivo, estos 28.450. Ahora, revisando Bookmap, estamos viendo cómo empiezan a entrar bastantes ventas aquí a intentar que el precio no siga subiendo, a partir de estos 27.000. Como veis, hay ciertas confluencias entre las herramientas que utilizamos. Y hay ventas hasta los 27.200 casi. Bastante volumen, de hecho, como veis. Y hay algunas compras sobre los 26.000. Como veis, aquí vimos cómo entraba volumen de compras en el multibook intentando que el precio no cayese y que siguiese subiendo a niveles operativos más altos. Ahora comenzaba a entrar un poco de volumen de ventas también sobre los 27.000 y vemos compras en los 25.000. Y bueno, ya para terminar vamos a revisar de Kingfisher. En este caso seguimos viendo también más liquidez por parte de los long. Como veis, aquí tenemos hasta los 25.875 y aquí también bastante liquidez por parte de los long, desde los 26.200 hasta los 25.640. Hay bastantes confluencias bajistas en este caso, lo que podría hacer que el precio buscase esa liquidez en niveles operativos más bajos, con ese retroceso que comentábamos también. Esta es una proyección que está ganando probabilidad, así que atentos, como os comento, a esta zona operativa del VPOC y los VWAPs, en torno a los 26.000. Ya que podría ser la zona operativa más importante. Revisando en este caso otra vez los CVDs, sí que parece ser que en este último movimiento alcista, por ejemplo, Binance está siguiendo al precio, pero si hacemos un poquito de zoom out veréis que en general han estado descargando spot, pero más por la dinámica que traían días anteriores. Más de lo mismo por parte de Bybit. En el caso de BitGet continúa descargando spot, no hay mucha confianza por parte del spot en la mayoría de exchanges. OKX sí que se está animando mucho a comprar durante este movimiento alcista, quizás puede que sea el único. BitMEX se ha quedado aquí con el spot un poco lateral y luego Bitfinex haciendo algo aquí súper extraño con una venta súper agresiva, pero que luego han acabado recuperando posteriormente también con una compra muy agresiva, lo que parece ser que han estado empezando a vender por parte de los futuros, pero vamos, como veis, nada comparable al movimiento que hay en el spot. Y bueno, en los mapas de corto plazo, ya para terminar, vemos también liquidez por parte de los short, perdón, de los long, quería decir. Aunque bueno, sí que es cierto que aquí se ve un poquito por parte de los short, hasta los 26.850. Por parte de los long tenemos aquí un pico bastante importante en los 26.445 y luego desde los 26.188 hasta los 26.056.